de iniciar la grabación. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, como te decía antes de empezar a grabar, soy estudiante del Diplomado en Innovación Educativa y Metacognición para el Aprendizaje y pues queríamos hacer esta entrevista, es parte de una tarea que tenemos. Tenemos algunas preguntas igual para ti, pero antes quisiéramos igual que nos cuentes un poco de tu experiencia, el consentimiento informado que ya lo tienes y que pues lo has revisado, pues sabes que esto es netamente para usos de fines educativos, así que cuéntanos un poco de tu experiencia, de en qué te desarrollas, cuáles son tus estudios para poder hacer como este preámbulo y poder proceder a hacerte las preguntas. Bueno, primero, buenas noches, Marcela. Muchas gracias por invitarme o tomarme en cuenta para este proceso. Me parece muy interesante como el eje temático que están estudiando. Un poco presentar como a qué me dedico, ¿no? Yo soy psicóloga clínica, hice un diploma superior en psicoanálisis y prácticas socioeducativas porque me he dedicado a los ámbitos educativos, principalmente a la clínica en espacios educativos. Han sido como algunos proyectos desde el Centro del Muchacho Trabajador, como también acompañante sombra, directamente acompañando un caso de autismo y actualmente dentro de otro espacio educativo donde están insertas distintas temáticas de inclusión, como era lo que tú me comentabas. Entonces, en relación a esto, es la experiencia principal que tengo sobre la clínica en espacios educativos, que es algo como no tan común aquí, pero interesante también, porque nos permite ver una globalidad que no siempre podemos verla en el espacio de consulta privada o en otras lógicas que también son interesantes, ¿no? Bueno, voy a proceder a hacer, hemos preparado algunas preguntas y voy a hacerte las preguntas y espero que las puedas contestar de la mejor manera. Bueno, Bauman es un filósofo, bueno, fue un filósofo que hace una crítica a la modernidad líquida. Es decir, que no es que está tan alineado con esos preceptos sobre esta aceleración, ¿no? Más bien es como la angustia de la aceleración. Y es interesante, bueno, un filósofo europeo, pensemos en ese contexto también. Y acá estamos en Quito, no es que no sea aplicable, aquí todo el tiempo están cambiando un montón de cosas. Sin embargo, claro, sí, desde esta hegemonía en la que hay como una ficción, porque al final es ficcional, no esto de pensar que en Europa las cosas son mejores o diferentes, en el que sí se ha pensado mucho el tema de inclusión desde muchas posibilidades en relación a la productividad, porque pensemos que mucha de la información nace pues del resultado de la posguerra, de lo que tengo entendido, y de cómo la posguerra deja un montón de personas con varias dificultades que se requiere se vuelvan adaptativas para los espacios Claro. en general. Ya. Y luego estamos en Quito. Y pensando en esto, ¿no? De cómo celebrar la diversidad, entiendo que va por ahí, mientras todo está tan rápido, mientras hemos vivido 2 años de cuarentenas, desde el primer año formalmente presencial, yo te puedo hablar un poco de lo que he visto dentro de esta institución, ¿no? Que hay casos como tú mencionabas en algún momento de diversidad funcional en cuestión a síndrome de Down, autismo, TDA, en relación a temas de depresión, ansiedad, dificultades de sensación de mucha vulnerabilidad, en el sentido de ya no tener como todos los servicios básicos, donde eso también se veía transgredido en relación a poder usar de por sí la tecnología. Entonces, dentro de estas poblaciones, pensando también en este espacio que queda en la periferia de Quito, en la periferia del sur de Quito, claro que se ve en relación a la inclusión, porque pensemos en la inclusión como esa posibilidad que apertura el hecho de que podamos acceder a un servicio como es el de la educación. Bueno, más que un servicio, un derecho, ¿no? Exacto. Pensemos que dentro de esta diversidad socioeconómica, por ejemplo, que tú planteabas, hay un montón de gente que no pudo acceder al Internet o que no tenía un celular. Exacto. ¿Ya? O que tienen un dispositivo para algunos hermanos. Y una cosa que tú veías mucho este año en relación a todo esto que acabas de describir,
y que yo acabo de mencionar, que hay vacíos súper marcados. O sea, si pensamos en el uso de las tecnologías, pero decimos que eso no era algo recurrente, que era un espacio privativo, estaba mucho más marcado. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los casos de diversidad funcional? Sobre todo en relación al síndrome de Down y el tema del autismo. Hubo un montón de dificultades. O sea, hubo una serie de procesos que pese a que ellos se integraban a la conectividad, no aprendieron nada. O Claro. sea, hubo una pausa y hasta procesos regresivos en relación al proceso educativo de estos jóvenes, porque la mayoría eran adolescentes, ¿no? En infancia hubo como mucha más estimulación, eso pudimos ver. Entonces, es complejo eso, ¿no? Porque en relación a lo económico, cuando ya se juntan las variables de inclusión o las variables de diversidad, vemos cómo dentro del espacio educativo ecuatoriano se vulneran, o sea, se vuelven ay, estoy un poco trabada, variables de vulnerabilidad, ¿no? Cómo estas ya no son, o sea, cómo este salto de lo inclusivo a lo vulnerable se ve muy demarcado cuando se plantea la cuestión también de las tecnologías. Entonces, esa aceleración Claro. aquí nos pausó, o sea, nos excedió en este tiempo de la pandemia. Entonces, volvías de esta institucionalidad, volvías nuevamente a conectar con estos espacios y lo primero que teníamos eran crisis de los estudiantes, crisis de las docentes, de los docentes. Fue una crisis general y que todavía seguimos atendiendo. Fue un año de intervención en crisis en relación a esto, ¿no? Entonces, si pensamos en las herramientas lúdicas, tecnológicas, claro, si no tienes un acceso a Internet, tampoco podemos hablar de esas herramientas, se vieron súper limitadas. Podríamos decir entonces que lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación están dirigidas solamente para un sector socioeconómico. No son realmente, no es viable en nuestro país. Actualmente no. O sea, si pensamos en términos prácticos y no solo pensamos como en lo que debería ser, no. O sea, de hecho tenías y tienes casos de inclusión educativa, principalmente ligados a, digamos, etiquetas como estas, ¿no? Del síndrome de Down, del autismo, de la déficit intelectual, que así se plantea, ¿no? Todavía actualmente aquí en el Ecuador, donde hubo mucha deserción, pero así Claro. un montón. La deserción educativa en esos casos se disparó a tal punto que existían denuncias por negligencia, porque claro, el momento en el que tú privas a un estudiante de su derecho a la educación es negligencia. Como política pública es una maravilla lo que te dicen los papeles, ¿no? Porque de hecho, o sea, como política pública y como, digamos, proyecto público, tienes proyectos, tienes rutas en relación a atender un montón de necesidades educativas, tienes este tema de las adaptaciones grado 2 grado 3 tienes formatos, tienes todo, Claro. ¿ya? Pero puedes tener todo y aún así y de hecho tienes como limitantes también, o Ujú. sea, puedes tener cierto número de casos en relación a temas de diversidad por curso, por institución, por cada total de estudiantes, al igual que cuando hablamos de tema organizacional. Pero como pienso que el debate debería ser mucho más amplio y debería evaluarse, que ni siquiera hay un proceso de evaluación, no hay un proceso de evaluación formal con el cual tú puedes actualizar toda esta cuestión, ver cómo están dando, porque Claro. tú vas al distrito de ese que es como el nexo entre el Ministerio de Educación y tu institución. Eh, es que conocen muy bien esa política y la validan muy bien y hacen muy bien los procesos de seguimiento, al menos desde mi experiencia. Pero no hay un debate en relación a la formación de los docentes. ¿Tú crees que tal vez que los docentes estén preparados para el desarrollo de esta educación inclusiva y sin barreras es el éxito de la educación inclusiva? Ya que
en teoría tenemos las políticas públicas. ¿Tú crees que tal vez es eso lo que, bueno, dejando de lado lo que hablábamos al inicio del tema de la sociedad, si habláramos de sociedad inclusiva, ni siquiera hablaríamos de educación inclusiva? Pero si nos enfocamos en nuestro contexto, ¿crees que si los docentes tuvieran una mayor preparación? Y de paso te pregunto, ¿en qué crees que deban tener esa preparación? Porque no es solo en el currículo y la adaptación del currículo, sino quizás también en lo que decías, ¿no? Como en la sensibilización, tal vez en el conocer un poquito más a fondo el tema de la clínica también. ¿Crees que eso sería el éxito para la inclusión educativa? Yo te voy a ser súper sincera, que en estos no son muchísimos años, pero ya algunos años que llevo como en instituciones relacionadas o que me han vinculado estas instituciones con procesos de inclusión, solo he conocido un docente que ha estado listo para estos procesos. Solo he conocido un docente que ha Wow, generado pues un proceso de inclusión real. El estudiante al final respondía ok. y realizaba y cumplía como con todo esto. Eso era lo primero, que el trato no era tan diferenciado. O sea, era una adaptación del lenguaje porque era un caso de autismo. Entonces, las directrices concretas, directas, específicas, el buscar como metodologías, por ejemplo, él trabajaba con bolitas, el generar Ok. eso, o sea, como había generado toda una metodología para este estudiante. Ahora que he podido ver más en la globalidad, he visto que, por ejemplo, casos en relación a ciertas dificultades de aprendizaje son mucho más manejables, pero cuando ya tenemos un caso de autismo, cuando ya tenemos un caso en relación a síndrome de Down, o Ujú. sea, los docentes tienen muchísimas dificultades todavía, sobre todo los de secundaria. Los de primaria ha sido como mucho más manejable. Por un lado, pienso que ahí no solo podemos echarle la culpa al Ministerio de Educación o a las políticas públicas, sino a cómo las instituciones están manejando eso. Porque Claro. en el caso de esta institución, creo que si es que vamos a contratar personas que no necesariamente tienen el perfil que sería el exigido porque no hay profesionales suficientes, o sea, por miles de razones, porque también hay un sentido detrás de eso. Entonces Ujú. les vamos a dar herramientas y vamos a Claro. generar procesos de sensibilización continua. Pero ahí tienes el otro lado y es que los docentes tampoco lo buscan. Hay docentes que Preparan. tratan de resolver muchas cosas y que son súper entregados y entregadas, ¿no? Entonces tú les ofreces cursos, les ofreces espacios de formación y demás, porque es parte del enfoque de mi institución es formar a la gente que trabaja ahí, pero no Ujú. lo toman. Y hay Mm. docentes, ya hay docentes que sí, o sea, hay docentes que están en todo, en todo, en todo. Y claro, tú ves resultados dentro de sus procesos de formación. Tú ves la maduración del grupo, pero no son todos. Entonces, por un lado, sí hay algo en relación al debate general y el levantamiento de información que debería generar el Ministerio de Educación, pero también hay una responsabilidad institucional y una responsabilidad personal. El diagnóstico de autismo es hermoso en el sentido de que te saca de la cajita. Claro. O sea, te lleva a explorar otras cosas, o sea, te lleva a ensuciarte. Otra O sea, forma de a ver, comunicación. y yo creo que es un error pensar que el diagnóstico de autismo, pero esa fue mi experiencia en relación a este estudiante que tenía ese diagnóstico, que me obligaba a pensar el proceso de aprendizaje desde otro lugar, o sea, desde el lugar de las texturas, desde el lugar de las imágenes, desde el lugar de la teatralidad, desde el lugar bueno, y entonces Movimiento. los colores y los monstruos y cambiar como esa dinámica de, bueno, vamos a aprender el lenguaje, sujeto, verbo, predicado. Porque claro, ahí ese sentido no conectaba en ese caso, en otros casos sí conecta. Claro. Entonces, yo creo que también es enriquecedor el proceso del tema de los casos de inclusión porque te sacan de la cajita, que es lo que acabas de decir, te obligan a Ujú. coger la tierra, a ir a buscar en la naturaleza, que de hecho no debería ser solo para los casos de inclusión, sino que esa es una oportunidad que tienen las instituciones y que le obliga a un docente, primero, tener herramientas lúdicas, herramientas artísticas, Exacto. herramientas, o sea, ¿cómo explicas las mates desde el arte? Que es una cosa súper enriquecedora, ¿no? Herramientas de la cotidianidad, buscar cómo dentro de la cotidianidad se explica lo que estoy diciendo, buscar el Ujú. sentido, porque es interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del TEA, ¿no? Si a mí no me hace sentido estudiar esto, aparte voy a ser re honesto, que no me hace sentido y no quiero nomás, ¿ya? Aunque
de otra manera, porque no es que se manifiesta como, no, no quiero, sino tiene sus formas particulares de manifestarse, por lo menos del caso que yo trabajaba. Ujú. Entonces, te obliga a salirte de ese esquema, pero necesitas tener herramientas fuera del esquema tradicional. Agradezco mucho, no sé si hay algo que nos quieras decir. Y yo creo que coincido en esto de que hay un abismo todavía que tenemos que trabajar. Sí creo que para eso estamos aquí, ¿no? Tal vez desde nuestro privilegio, desde lo que nos convoca y que hay quienes siguen Sí, este diplomado, que les convoque estar ahí, ¿no? Porque yo creo que un docente o una persona que llega y apertura la posibilidad del aprendizaje desde otro modo ujú, es un alivio para un estudiante. O sea, pues, los docentes cambian vidas. A veces no somos muy conscientes de que cuando trabajamos con personas cambiamos vidas. No por una cuestión narcisista, ay, de que yo voy a cambiar vidas. No, ujú, sino porque somos instrumentos así y es. somos instrumentos para acercar. En el caso de la psicología clínica, para acercarle al sujeto a su propia vida, a sus Claro, propias decisiones, a sus propias posibilidades. En el caso de la educación, muchísimo más. claro. Entonces, eso es lo único que agregaría y te agradezco muchísimo y siempre me parece maravilloso poder compartir contigo. Entonces, Nos explayamos y esto se daba, podíamos haber seguido, así que tengo que editar la entrevista, supongo. Te agradezco en serio, Vanessa.